Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua, su canal 23? Estamos aquí presentándoles su programa Conversando con María Elsa Suárez. Muchas gracias por dejarnos entrar nuevamente a sus hogares. Y hoy vamos a estar hablando de temas de familia, temas jurídicos, como es la impugnación, investigación e impugnación de la paternidad. Para eso tenemos al abogado Ronaldo Cuadra. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Para mí es un placer, ¿verdad?, compartir nuevamente con usted. Hoy vamos a finalizar con una cadena de temas jurídicos en lo que es materia de familia que hemos venido abordando en esta semana. En cuanto al tema, la investigación y la impugnación de paternidad son dos acciones legales distintas. Y quiero comentar un poco acerca de cada una de ellas, cuál es la diferencia. El Estado nicaragüense protege lo que es la identidad de los niños y niñas. Todo ser humano tiene derecho a una identidad, a ser inscrito, y también tiene derecho a tener su apellido, materno y paterno. Muchas veces viene lo que es el conflicto social en cuanto a las relaciones, porque tienen una relación de pareja, procrean un hijo, y se da el caso de que el papá no quiera reconocerlo, o diga que ese embarazo no fue procreado por él, o el niño no es de él, y no le quiere dar el apellido. Entonces, muchas madres optan por inscribir en el registro civil de las personas a sus hijos solamente con su apellido, o lo inscriben como que es su hermanito, con los mismos apellidos que ella tiene, se inscribe el menor. Y se omite en el registro, en el certificado de nacimiento de ese niño, el apellido paterno porque el papá no quiso llegar a reconocerlo. Esa es una de las problemáticas que se ve mucho. Hay una variedad de casos donde el papá dice, el niño no es mío, no le doy el apellido, entonces el niño queda así. Pero ahora sí hay ADN. Sí, en este caso la ley nos permite, o en este caso a las personas les permite la ley, realizar lo que es una demanda de investigación de paternidad. El artículo 200 del Código de Familia es claro en cuanto al derecho que tienen las madres o los padres de investigar la paternidad cuando la otra persona, el otro progenitor, se niega a dar el apellido o se niega a reconocer que él es el papá del niño o la mamá del niño. Entonces, se tiene que demandar a la persona por investigación de paternidad. Y la única manera de que un juez tenga certeza de que ese menor es del demandado, por decirlo así, es a través de la prueba de ADN, que es ordenada por el juez para de esa forma tener una prueba genética que dé seguridad que él es el papá. Y posterior a esa prueba, el judicial se pronuncia en sentencia sobre los derechos del menor, pensión alimenticia, cuidado y crianza, régimen de comunicación y visita, pero tiene que tener la prueba de ADN, que ese es un tema que también, hablando de lo económico. ¿Y a dónde lo están haciendo ese tema? Bien. Ese examen, El examen de ADN. Sí, licenciada, hay dos lugares donde los jueces ordenan. Está medicina legal y está donde fue la UCA. Ahí son los dos lugares donde se realizan las pruebas. Por ejemplo, medicina legal cobra $250 y donde fue la UCA se cobra $350. Entonces es un tema muy pesado que muchas madres... Quiere decir que el Centro de Mediación y Arbitraje que está en la nueva universidad está haciendo igualmente los exámenes de ADN. Sí, son los dos lugares acreditados por la Corte donde se pueden realizar pruebas de ADN. Hay personas que llevan... es la UAN la que está haciéndolo ahora. El Centro de Mediación y Arbitraje, la Corte Suprema se lo otorga a la UAN. Sí, en este caso, cuando tiene que ser acreditado, como usted dice, por la Corte Suprema de Justicia, pero el tema sobre el ADN, aquí viene lo que es el costo. ¿Quién costea esa prueba de ADN en los procesos de investigación de paternidad? Porque también es una disputa en las personas que quién va a pagar ese examen. Y si se sale que es el padre, lo debe pagar el padre. Bueno, en este caso la ley en el artículo 216 y en la circular 107 nos expresa cuál es el orden, quién debe de pagar la prueba de ADN. Ejemplo, si la mamá dice, o sea, al demandado le dice, este niño, el niño, pues el menor, es tu hijo,
y lo está demandando, lo obliga a hacerse una prueba de ADN mediante el juicio. Si sale negativo, la mamá está en la obligación de pagar esa prueba de ADN. Sí, y si sale positivo, el que paga es el papá. Correcto. Pero en este caso, la ley protege lo que es la economía. En este caso, las madres, por ejemplo, que no tienen quizás capacidad económica para costear una prueba de $350 o $250, no está en su capacidad, la ley otorga algo que se llama el beneficio de pobreza para las personas que soliciten al juez o demuestren no tener ingresos suficientes para el costo de esta prueba. Y una vez se le otorga el beneficio de pobreza, el que costea esa prueba es el Estado nicaragüense, con el fin, ¿verdad?, de llegar a la verdad. Por eso el proceso de investigación de paternidad tiene como fin llegar a la verdad, determinar quién es el papá del menor. ¿Y hay mucha demanda de este tipo de investigaciones? Sí, hay demanda, siempre ha habido esa demanda, porque por mayoría, cuando las parejas terminan en malos términos, muchos padres optan de decir no te voy a dar el apellido, quizás por represalia o por muchos temas, no le dan el apellido al menor y tiene la mamá la obligación de acudir a la vía judicial y demandar y exigir que se le haga prueba de ADN para determinar que él es el papá. Hay muchos casos en donde el padre llega al juicio y dice no necesito prueba de ADN, yo lo voy a reconocer, y en audiencia lo puede reconocer, porque también hay otros medios para poder reconocer un hijo. Está el reconocimiento judicial en audiencia, donde el padre dice, bueno, no hagamos prueba de ADN, yo soy el papá, y queda establecido en acta que él es el papá, y posterior el juez se pronuncia en sentencia y le otorga la paternidad al menor, cuando él dice ser el papá. También lo puede hacer, no en un juicio, lo puede hacer ante un notario público. El reconocimiento de paternidad se puede hacer ante un notario y esa escritura pública se presenta en el registro civil de las personas y se procede a la inscripción con el apellido del que está reconociendo el menor. Pero aquí hay un punto, licenciada, en los que son los reconocimientos. Bien, bueno, hablando ya, pasándome al otro punto que es la impugnación. Existen relaciones o muchos casos en donde las parejas están súper enamoradísimas. Entonces viene un varón y conoce a una dama ya con un bebé pequeño, que quizás no tiene el apellido del padre por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que se niegan a darle el apellido. Entonces este muchacho está súper enamorado de la muchacha. Entonces le dicen, no te preocupes, ya no busques a ese hombre, no te merece, te trató mal, no lo busqué, yo le voy a dar el apellido del menor. Entonces se van al registro público, como lo decía, con los medios, lo reconoce, o puede ser ante un notario público también, o en el Ministerio de Familia también se puede hacer el reconocimiento administrativo y le da el apellido. Y él es el papá legalmente, aunque no es biológico, él es el papá legalmente del menor. Entonces, posterior, quizás la relación no funcionó, 5 años estuvo con la muchacha, él le dio el apellido del niño, que no era de él, pero si él tuvo la intención de hacerlo, lo hicieron legalmente, y él dice, ya no quiero que él sea mi hijo, o porque quizás cuando se separan, la mamá del menor lo demanda por pensión alimenticia, porque lógicamente es el padre legal, quizás no es biológico, pero tiene obligaciones, porque en el certificado dice que él es el papá. Y la prueba documental para demostrar la filiación es el certificado de nacimiento. El certificado dice que él es el papá. Entonces, viene la persona, en este caso el padre se siente agraviado y dice... Perdón, en el certificado de nacimiento no puede ir esa persona, él solo dice que va a reconocer el apellido. En el certificado de nacimiento no puede aparecer. Cuando lo reconoce, si él lo reconoce legalmente, en el registro público establece que él es el papá. No pone al nacer es el papá. No, establece que él es el papá, su apellido y la paternidad, él es el papá legal. Sí. El certificado no te da explicaciones, simplemente él es el papá legal. Correcto. Entonces viene este sujeto que dice que, bueno, él tiene conocimiento que no es su hijo. Entonces viene y procede a hacer la segunda acción, ya hablamos de la investigación, que es cuando el papá no quiere reconocerlo, pero aquí estamos frente a un problema, que este señor le dio el apellido al niño y quizás en 5 años se separaron y dice, no es mi hijo, entonces se inventa una historia. Le digo, en base a la experiencia de los casos que he llevado. Se inventa una historia de que él fue engañado, de que él jamás quizás tuvo esa relación con ella y ella le metió a ese niño, como dicen popularmente, que no es de él, que fue una mentira. Y procede algo que se llama la impugnación de paternidad. La impugnación de paternidad es una acción legal que ataca el apellido. Es decir, el padre legal
dice que no es su hijo y pide a un juez que se le realice prueba de ADN, lógicamente va a salir negativo, y decir que se le impugne, que se suprime ese apellido del certificado de nacimiento para que ya el niño quede sin el apellido de él y cese la obligación que él tiene para con el niño, porque él tiene obligaciones para con el hijo. Al reconocerlo, surten obligaciones de alimento, etcétera, etcétera. Ya, para no meternos a temas ya de alimentos que ya los tocamos anteriormente. Pero esa acción se puede hacer y muchos lo hacen, pero aquí viene algo que se llama la decisión del juez, porque el judicial revisa el expediente. Ya, entonces el juez puede mandar un oficio al registro civil de las personas y ver si ahí existió algún reconocimiento voluntario por escritura pública o si él se presentó con la señora a reconocerlo, un punto. Dos, también tiene que ver con las pruebas que presente la mamá donde se demuestre que él lo hizo de manera voluntaria sabiendo que no era su hijo. Hay una teoría que se ocupa mucho en derecho de familia que se llama la teoría de los actos propios. Yo no puedo ir en contra de mi propio acto. Si yo decidí reconocer a un niño sabiendo que no era mío, no puedo venir en 3, 5 años simplemente porque se me ocurrió, porque no me hablo con la mamá, o porque quizás no tengo bien ya la relación con ella, quitarle el apellido, porque no se puede jugar con la identidad de un niño. Ese es un punto, ¿verdad?, de lo que es la impugnación de paternidad. O sea, una última pregunta, o sea que él al momento de reconocer a un niño, el abogado o quien correspondan, las autoridades, especifican que no es el papá, pero va a reconocer al niño, o solo le ponen el apellido y ya. Bueno, no está el concepto, cómo fue, por qué sucedió, no. Sí, bueno, en mi experiencia tuve un caso en donde la otra parte, la que representaba a la mamá, yo representaba al papá que quería quitarle el apellido, fui el abogado de él. La otra parte solicitó un oficio para que el judicial solicitara información expedita del expediente de ese reconocimiento y evidentemente aparecía que el señor lo reconoció voluntariamente. Okay. Entonces, o sea, se expresa, sí, lo reconozco voluntariamente. Voluntariamente también lo puede hacer por escritura pública. Biológico, pero sí lo reconoce voluntariamente. Así es. Entonces, ese es el problema. ¿Aparece después autenticado eso? Sí, el juez puede solicitar información al registro acerca de ese acto jurídico que se realizó, ese reconocimiento, entonces se da cuenta que fue voluntario. ¿Ya? La impugnación es un poco amplia, porque también en este caso, ya para hablar del último suceso, que lo que está pasando, es que lo mismo, el señor sabiendo que no es su hijo lo reconoce, y quizás la relación no termina, sino que están felices en familia, y aparece el verdadero papá. Y aparece un tercero aquí. Entonces, entonces el papá biológico dice, hombre, yo soy el papá de ese niño, y está otro usurpando mi puesto. Mi hijo tiene apellido de un hombre que no es su papá. Entonces esta persona puede, y tiene el derecho, de presentar en los juzgados de familia una demanda son dos acciones. Una, investigación y impugnación. Es decir, se investiga su paternidad para demostrar que él es el papá y se impugna el apellido que tiene el menor. Y lamentablemente son sucesos que pasan cuando quizás el padre biológico a los 3, 4 años les entró el espíritu paterno y quieren ser el papá. Y también se puede. Se arrepienten. Sí, pueden hacerlo. Pueden hacerlo porque para eso está la prueba de ADN. Enmendar el error. Así es, doctora. Pero aparentemente, o mejor dicho, lo que he escuchado es que el padre y la madre nunca pierden los derechos. Aunque se hayan ausentado, será. Habría que ver, licenciada, habría que ver las circunstancias. Porque en este caso los derechos no es que se pierdan, sino que se pueden suspender. La vez pasada, en la anterior entrevista, hablaba de la suspensión de autoridad parental, que son circunstancias que se pueden dar cuando el papá evidentemente es ausente. Pero si hay circunstancias de engaño, porque hay casos donde hay madres de que tuvieron una relación con una persona, no le dan la noticia que está embarazada, tienen otra relación y tal vez su nueva pareja reconoce al niño, entonces este niño crece bajo una mentira, porque se le negó el derecho de saber quién era su papá. Y la Constitución política, el Código de Familia, ha venido persiguiendo eso, el derecho de conocer nuestros orígenes y nuestra familia. Y lo otro es la impugnación cuando el hijo es el que se la hace al padre, a un padre ausente. Sí, la impugnación se puede dar ya cuando el niño es mayor de edad.
y él se da cuenta quizás que el padre legal que ha tenido toda la vida no es su padre biológico, lo puede hacer, puede impugnar, puede solicitar ADN y O padre biológico ausente. ya ese otro tema, porque allá no cabería impugnación porque sí es biológico. Es decir, el tema no, la discusión no sería si es mi padre biológico o no. La discusión sería si ese padre que me dio su apellido, que me engendró, ha estado presente en mi vida. Si ese padre no ha estado presente en mi vida, yo puedo como hijo mayor, ya de 18 años, decidir si ataco ese apellido. Porque la ley así lo establece. El artículo 208 establece que una vez cumpliendo la mayoría de edad, yo puedo repudiar ese apellido de ese señor que ha estado ausente en mi vida. Ya ese otro tema fuera de lo que es la impugnación. Ok, muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, amigos y amigas televidentes. Estas herramientas son muy buenas para si usted tiene un caso y en general para conocer los derechos de la paternidad. Bueno, continúen con la programación.